Muy bien, una vez más, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir Lucas. Versículos desde el 11 hasta el 19. Cuando lo tenga, me da un amén. Nos vamos poniendo de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Vamos desde los versículos desde el 11 hasta el 19. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Vamos a orar, hermano. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te damos las gracias también, Señor, por un día más de vida. Gracias por esa sanidad que ya está operando en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, aquellos que estamos enfermos. Padre, te pedimos humildemente misericordia para con los enfermos. Te pedimos, Señor, que yo sé que tú puedes, si tú quieres, Señor, sanidad, sanidad, Padre. Perdona, Padre, yo te dije una vez, no nos abandones como perros, sino, Padre Santo, humildemente venimos. Sana a tus siervos, sana a tus hijos, Señor. No te olvides de nosotros, por favor, te lo suplicamos. Pedimos al Espíritu Santo que llene de gloria este lugar en esta mañana, para que tú traigas la palabra, ilumina nuestros corazones, danos avivamiento. Toma posesión completa de este siervo, para que seas tú el que traiga la palabra, Espíritu Santo. Mas danos unción, danos predicar con denuedo en esta mañana. Danos un mensaje de ánimo, danos un mensaje de fortaleza, lo necesitamos. Háblanos al corazón. Ahora bendice a tus hijos reunidos acá, bendice a los hermanos que nos ven a través del internet y bendice este culto de principio a fin. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dice el título del pasaje: 10 leprosos son limpiados, 10 leprosos son sanados. Pero hay un elemento que encierra todo el pasaje, que es la misericordia de Dios. Hemos titulado este mensaje: un Dios misericordioso. Dice la palabra de Dios
versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Pero aquí hay un punto que hay que entenderlo, un punto que hay que aclararlo. Y vamos a viajar un momento un poco más en el tiempo y en el espacio al tiempo histórico, porque primero vamos a ver un poquito del tiempo, del contexto histórico para que podamos comprender, hermano, porque tenemos que aprender ya un poco de una mejor manera. Dice la palabra que en su ministerio Jesús iba hacia Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Hay aquí algo que resalta 2 veces o 3 veces, que llama un samaritano, y por último le llama un extranjero. Y quiero que entienda qué es lo que estaba pasando acá. Dice, allá en cuanto a la mujer que estaba recogiendo agua del pozo, que el Señor Jesús le dijo, dame de beber de tu agua. Ella se aparta y le dice, bueno, ¿cómo es que tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana? Dice, porque judíos y samaritanos no se llevaban, dice la palabra. Explicamos en esta semana cuál era el contexto. Que retrocediendo más el tiempo, había una nación que llegó casi a punto de caer en una guerra civil. Explicamos pues que el problema fue que el hijo de Salomón, el rey, después de que murió el rey Salomón, quedó el hijo, y que pues ya no reconocía esa relación que tenía con Dios. Y dijo, bueno, si el pueblo es tratado así, lo vamos a tratar más duramente, dice. Y si mi padre los azotaba, yo les voy a aventar escorpiones, dice. Y les voy a dar o duplicar el trabajo que ustedes hacen. Mire qué bonito el nuevo gobierno que estaba llegando, pues. Hubo pues una oposición del pueblo, y salió siempre un líder en el pueblo, en los cuales en un momento se enfrentaron. El líder que iba con el pueblo, en su momento pues se fortalecieron y se enfrentaron y se prepararon para una guerra civil. A punto estaban de matarse entre una guerra fratricida entre hermanos, cuando iba a ser ese enfrentamiento. Dios interviene y le dice al profeta, mira, anda a decirles que dejen de estar peleando, porque ellos obedecían a los profetas. Porque esto que está sucediendo, o cómo ha sucedido, ha sido por mi voluntad. Así es que dejen de estar peleando, decir, que cada uno se vaya para su lugar. En ese momento esta nación se dividió. Hubo una división que se llama la división del reino, los reinos de Israel y Judá. En esa división, pues, los que se rebelaron quedaron en la parte norte de Israel, y los que estaban con Salomón quedaron en la parte sur, y cada uno tomó su terreno, dividieron el territorio por la mitad. Así es que Israel del norte, Israel del sur, así como está Corea, Corea del norte, Corea del sur, así como está Vietnam, Vietnam del norte, Vietnam del sur, exactamente lo mismo. Israel del norte, Israel del sur, pero para distinguirlos entre cada uno, se llamó la parte sur Judá, y la parte norte mantuvo el nombre de Israel, aunque todo el país es Israel. Quiero que me entiendan. Hubo entonces en el reino del sur, que se llamó Judá, que es donde proviene la palabra judío. Todo el que es judío es
proveniente de Judá, del reino del sur. Del reino de Israel pues quedaron 10 familias, que le llama 10 tribus, y aquí quedaron solamente 2. Cada uno, como ya no podían estar juntos, cada uno hizo su gobierno, hizo sus leyes, hizo su manera de adoración a Dios. Y cada uno de los divididos hicieron su capital. La capital de la parte sur de Israel, Judá, se llama y quedó siempre el nombre de Jerusalén. Y la parte norte de los otros que se habían peleado hicieron su capital, que se llamaba Samaria. Vamos entendiendo. En los tiempos ya del Señor Jesús siempre mantenían ese distanciamiento, esa enemistad, porque esto pasó como unos 400 años antes de este punto, que es Palestina en los tiempos del Señor Jesús. Pero la antagonía entre ellos, el pleito entre ellos se mantenía. Eran casi como enemigos. Y el Señor Jesús se fue a vivir a Galilea, específicamente Nazaret. Allí vivía su familia. Aunque él pertenecía a esta parte del reino, la familia vivía allá en Nazaret. ¿Me entiende cómo está enredada la situación? Entonces el Señor Jesús venía y viajaba desde Nazaret hasta Jerusalén, porque allá estaba el templo, que era donde se debía adorar a Dios. Los samaritanos hicieron su propio templo. Pero solo hay un templo donde se puede adorar a Dios, es en Jerusalén, y tenían ese otro pleito. Cuando esta mujer del agua le dijo al final el Señor Jesús que no sabes, dice que llegará un tiempo que Dios buscará adoradores en espíritu y en verdad, previendo que no habría poco tiempo después más templo porque sería destruido. Ahora, ¿cuál es el templo? Nuestro cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo? El templo de Dios. Y a eso se refería cuando decía, busca adoradores en espíritu y en verdad. Este es el contexto histórico. Entonces, samaritanos, judíos, recuérdese, samaritanos, judíos, enemigos, enemistad entre ellos. Dice en el versículo 11, y yendo Jesús a Jerusalén desde su casa en Nazaret e iba hacia Jerusalén. Tenía que recorrer todo este espacio. Por lo tanto, tenía que pasar por toda la región de Samaria, capital. Y ese es el contexto histórico en el cual estamos en este momento. Yendo Jesús a Jerusalén, de su casa en Nazaret pasaba, dice, entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, está hablando de Galilea, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Hermano, la lepra es una terrible enfermedad. Es parecida al cáncer. Es una enfermedad que poco a poco va comiendo la piel, la carne, se va comiendo los dedos, las manos, los brazos, y va caminando, y también la cara se la empieza a comer y solo le va quedando parte de la cara. Y algunos viven ya casi muertos andantes. Estos eran personas que estaban, hermanos,
abandonados de la sociedad. Perdieron sus familias, perdieron sus esposas, sus esposos, perdieron la relación con sus hijos. Fueron sacados de la sociedad y eran llevados a campos de concentración que se llamaban leprosarios. Había una ley que se hizo en los tiempos de Moisés que lo dictaminaba que fuera de esa manera. Yo quiero que vaya un momentito para que entendamos. Vamos al libro de Levítico, capítulo 13, versículo 43. Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Biblia, capítulo 13, versículo 43. Cuando lo tengan, me dan un amén. Levíticos, Génesis, Éxodo, Levítico. Capítulo 13. ¿Lo tiene? Vamos desde el versículo 43. Esta era la ley. Dice, entonces el sacerdote, cuando esté uno enfermo, lo mirará y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como al parecer de lepra de la piel del cuerpo, dice, leproso es. Por lo tanto, es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga, o sea, lepra, llevará vestidos rotos y su cabeza descubierta. Y embozado gritará, inmundo, inmundo. Qué terrible para un leproso, hermano, su estado, habiendo perdido todo, habiendo sido retirado de la sociedad. Solo imagínese usted, hermano, que por una enfermedad tuviera que estar aislado. Qué terrible sería. Pero hermano, vamos a darle una aplicación también espiritual. Algunos de nosotros tal vez no estaremos a cuentas con Dios. Amén. Y desde el momento en que alguna persona pierde esa comunión, ese contacto con Dios, vamos a ponerlo alegóricamente, es como que nos enfermáramos. Comparando con ellos, es como que si fuésemos leprosos. Se llaman en el contexto cristiano teológico aquel que está enfermo espiritualmente, le dicen leproso. Estoy hablando en el contexto teológico. Está enfermo. Aquel pues que su vida anda mal. Estamos también hablando de cristianos, hermanos, que dan un paso atrás. Primeramente salen del círculo de protección de Dios. Luego, estando fuera del círculo de protección de Dios, pues quedan a expensas del maligno. Y el Señor le dice, mira, así aquel que se retira es como el perro que vuelve a su vómito. Dicho en otra manera, dice el Señor, o es como el cuche que ya ha sido limpiado y lavado, nomás lo terminan de limpiar, dice, vuelve a lodazal. Nosotros tenemos un chuchito loco. La Nina le ha puesto la Silvana, yo le he puesto Orlandito.
El chucho, la hermana Silvana ahí lo baña, que le compra champú, le compra desodorante, perfume y toda cosa y lo deja bien, bien bonito, bien chaineado. Y le suelta la cadena y ¿sabe lo primero que hace? Sale corriendo a revolcarse en la tierra y pero que se enoja la hermana. Y ese es el caso de muchas personas cuando Dios nos ha limpiado, cuando Dios ya nos tiene nítidos. Volvemos atrás. ¿Cuántas veces? Si somos tan débiles, hermanos, de regresar atrás, que con solo que un chero nos diga, hey, venite, vamos a la playa, ya, se va corriendo. Somos tan débiles que muchas veces cualquier cosa nos saca del camino del Señor. Y debemos, hermanos, ser fuertes. Dice que sea tu hablar sí, sí, no, no. Dice, no tenemos espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. Eso quiere decir un espíritu que tenemos dominio y control sobre nosotros, mente, alma, sobre la materia. Amén. La mente que es guiada por el alma sobre la materia, no al revés. La materia sobre la mente y el alma. Quizás le ponga algunos ejemplos un poco bruscos, pero pues eso es lo que el Espíritu me dice. Cuando nosotros no ejercemos el dominio propio, hermanos, actuamos a veces como animalitos. ¿Cómo así? ¿Ha visto usted una perra en brama? ¿Y qué hacen los perros en brama? No dicen, creo que debo quedarme en mi casa porque no es bueno andar callejeando. ¿Verdad que no dicen eso? Salud, pues se desaparecen y el chucho que se hizo se perdió. 15 días detrás de la chucha. Claro, pero son animales. Y el ser humano es el único que tiene la capacidad de razonamiento. Ningún animal la tiene. Y ese razonamiento, hermanos, es reforzado por el Espíritu Santo, que es el que nos da el dominio propio, que es, hermanos, el que nosotros debemos ejercitar, el que nosotros debemos utilizar. Mente, alma sobre materia. Que hay hablo de los hombres, que hay una chica por allá que está bonita, que le gusta, pero tiene esposa y tiene hijos, el fulano. No, sí está bonita, pues, pero no. Autocontrol, hermanos. No que lo que hace aquí la mayoría de hombres en El Salvador tiene esposa y esta está bonita, pues por aquí vámonos. Pero por ahí hay otra, también por aquí, también, ay Dios mío. Y sabe, siendo cristianos suceden esas tremendas cosas. ¿Sabe qué les pasa? Están leprosos, están enfermos, como sucedió allá en la iglesia central. 2 servidoras, iba saliendo la servidora con su esposo en el vehículo y la que estaba afuera, como llevaba el brazo así, se lo agarró, hermano, y se lo quebró. Y le dice, vos que nunca que dejaba a mi marido, le dice a la esposa del hombre. Pero ¿quién fue el culpable? Aquel que no tiene dominio propio. ¿Y qué sucede con esas cosas, hermano? Su economía se debilita porque la otra exige. Exige tanto y si no, pues no hay. Si tiene carro, pues tiene que andarla cargando por otros lados. Por aquí, por estos rumbos, viene muchas veces un señor como de 50 o más años. Viene con una que tiene como 20 o algo así. Y decimos nosotros, ¿verdad? Pero
Esa no es la esposa, decimos nosotros, ¿va? Porque usted no va a traer todos los días a su esposa y la va a agarrar y la va a abrazar. Mentira, la señora ni siquiera la quiere ver. ¿Mm? Esa no es la esposa, pues, pero eso puede traer terribles consecuencias, hermanos. Puede traer destrucción a una familia, destrucción a un hogar. Y menciono este tipo de pecado, llamémosle, porque es el que más ocurre. Pero hay tantas cosas, hermanos, en las cuales también nos enfermamos. Raíces de amargura. Cuántas raíces de amarguras. Y hermano, la raíz de amargura produce estrés, y el estrés produce daños físicos hasta llegar hasta el cáncer. Así es que si alguien tiene raíces de amargura, pues Dios te está hablando en esta mañana. No es este sujeto, es el Espíritu Santo quien nos está hablando, quien está poniendo palabras, mensaje que nos dice cosas que debemos y cosas que no debemos hacer. Todo aquel que se enoja dice, ¡ay, ese hermano me cae mal! Y no uno, sino que varios. No, deje esas raíces de amargura. Porque dice la palabra que nos amemos los unos a los otros. Y la Biblia habla de las raíces de amargura. Produce enfermedades, hermano. Entonces, todos cuando caemos en estas situaciones, y hablo de cristianos, caemos enfermos. Y en el ambiente teológico se llama leprosos. ¿Cuántos de por acá estamos leprosos? No levante la mano, sino solo el Espíritu Santo pregunta, ¿cuántos estamos enfermos en algunas de las cosas que yo mencioné? Pero sabe, hay alguien que puede sanar nuestras enfermedades espirituales, nuestra lepra, y ese alguien se llama Jesucristo. Cristo en nosotros. Es aquel que rompe las cadenas, que saca todas esas cosas. Y que nos empodera, nos da poder de dominio propio, hermanos, para tomar la decisión, sea macho, sea hombre. Como dice el pastor Toby, dice que el macho es aquel que sabe decir no cuando todo jala, cuando todo atrae, para decir sí, como no. Macho es aquel que dice no, no aquel que le da duro a la mujer. Pero este es una aplicación espiritual a lo que está ocurriendo. Pero mire cómo era aquel que estaba leproso. Dice que tenía que envolverse la cabeza, ponerse paños, porque siempre estaban llenos de sangre. Y decía la ley que cuando alguna persona se acercare, decía, tenía que estar a tantos metros de distancia, y antes de que llegara cerquita tenían que gritar, leproso, leproso. Era por ley, para que la persona pues fuera por otro lado. Pero vino el Señor Jesús y le gritaron, leproso, dice la palabra, dice en el versículo 13, en el 12. Y al entrar en una aldea, dice, le salieron al encuentro 10 leprosos. Miren qué terrible, para salir huyendo. Los cuales se pararon de lejos, porque así decía la ley. Y alzaron la voz, quiere decir, gritaron, diciendo, Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí hay 3 elementos que tenemos que tener, hermanos, cuando nosotros, porque ellos están solicitando un favor de Jesús, están haciendo una petición al Señor. Como igual cuando nosotros acá
En el presente hacemos peticiones al Señor. Y lleva pues 3 elementos. Lleva el elemento de humildad, porque estos hombres, dice más adelante, que se postró a los pies del Señor. Esa es señal de la más grande humildad que puede haber. Lleva un tinte de humildad, un tinte de fe y un tinte de agradecimiento. Bueno, todos estos elementos, cuando vamos a pedirle algo al Señor, tiene que llevar todos estos elementos. No como unos he oído ahí cuando dan los testimonios que dice que no ha sanado ya. ¿Qué pasa, Señor? No, hoy no voy a tocar. Una patada le puede dar el Señor. No, hombre, que quita de aquí, le va a decir. ¿Qué pasa? No, con humildad se postra, con ruego, dice, con llanto, y le dice: Señor, te suplico, te ruego, oh Dios, te ruego, oh Dios. Y entonces, ¿sabe qué es lo que pasa cuando nosotros pedimos de esa manera? Dios se apresta para escuchar. Pero si llega con soberbia, dice que Dios mira de lejos al soberbio. Entonces lleva este primer tinte, hermanos, cuando estamos ya sea enfermos físicamente o enfermos espiritualmente. Lleva el tinte de humildad, hermanitos. Humildad. No se olvide. No se olvide. ¿Queremos algo del Señor? Humildad. Acercarse a Dios humildemente, con ruego, con súplica. Así dice la Escritura. Pues nos está dando, hermanos, los parámetros, cómo es que debemos acercarnos y cómo es aumentar las posibilidades de que Dios responda. Lo que pasa es que no le prestamos atención. Con ruego, con súplica, con humildad. Dice pues que iban los leprosos diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ya le dije que este es un Dios misericordioso. Y cuando Él los vio, les dijo. Estaba viendo por ahí un video de esta situación. Y dice que cuando los vio, Él se acercó. Estaban a tantos metros, pero se acercó y lo tocó. Y todos le decían: Maestro, no lo toques, que tiene lepra. Y dice: no te acerques. Lo tocó y empezó a aclarar su piel. El Señor Jesús iba a enfermar de ninguna manera, porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Y cuando los vio, dice, tuvo compasión. Le estoy leyendo la otra versión. Tuvo compasión de ellos y ejerció su misericordia. Y les dijo en el versículo 14: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero si me está mandando a aquel que me prohibió y me mandó al leprosario, me está mandando de regreso donde el sacerdote. ¿Se recuerda lo que decía la ley? Entonces el sacerdote lo mirará, dice, y si pareciera la hinchazón de la llaga blanca rojiza y su calvicie, dice, como parecer de la lepra de la piel, leproso es. ¿Quién está diciendo eso? El sacerdote. Y dice, y por lo tanto lo catalogamos inmundo, y el sacerdote declarará luego inmundo. Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestido rasgado su cabeza y va a gritar: inmundo. Ese es por ley. Pero aquel sacerdote, ¿quién los había desechado? Mire lo que le dice el Señor. Los mismos sacerdotes les dice: vayan y muéstrense. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Versículo 14. Cuando Él les vio, les dijo: vayan a los sacerdotes, que ellos mismos los habían mandado al leprosario. Y aconteció que mientras iban, fueron sanados. Hermano, Dios trabaja de maneras misteriosas.
Dios utiliza diferentes maneras para cuando Él quiere hacer un milagro. ¿Se recuerdan aquel ciego que quería ver? Bueno, espérate, le dice, agarra un poco de tierra, hace lodo y se lo pone en los ojos. Vaya, ahora, ¿qué miras? Miro así empañado, le dice. Espérate, y le revuelve más lodo. Vaya, limpiate. ¿Y ahora qué ves? ¡Ah! ¡Qué bonito veo! Dice. Al otro solo le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme de ¿qué quieres? Le dice, pues quiero mirar. Bueno, mira, pues. Funciona de diferentes maneras. Así que cuando nosotros, hermanitos, esperemos algo de Dios, no espere que Dios va a funcionar como usted quiere, ni cuando usted quiere. Las cosas van a ser cuando Dios quiere y de la manera que Él quiera. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Siempre Dios va a encontrar un camino para una solución para nuestro problema, ya sea físico o espiritual. Leprosos. Hermano, yo no quiero ser leproso espiritual. Yo quiero limpiarme, que el Señor me sane y que me saque toda inmundicia dentro de mí. Le invito a que diga lo mismo, porque no solo yo soy el que tengo de esas cosas. ¿Le parece? ¿Me parece? No somos perfectos. Perfecto solo Jesucristo, hermanos. Pero Él es grande, grande en misericordia. Y dice, de los 10, dice en el versículo 15, entonces uno de los 10, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz, quiere decir gritando, y llegó, gloria a Dios, he sido sanado, Dios me ha quitado la enfermedad, Dios me ha sacado de este problema, Dios me ha ayudado. Como vamos a decir nosotros, hermano, cuando el Señor nos quita, gloria a Dios, para que vean el poder de nuestro Dios, que no es cualquiera. Porque por la fe, en humildad y en agradecimiento, nosotros los enfermos acá estamos pidiéndole al Señor. Y nosotros acá, y hablo por los enfermos que estamos acá, decimos, Jesús, Maestro, apiádate de nosotros los enfermos. ¿Y sabe? Dios está aquí. Jesús está acá. Su espíritu está en esta iglesia. Y como le digo siempre, vive Jehová, que digo verdad y no estoy mintiendo en el nombre del Señor. Su presencia está acá. Y sabes, está oyendo, está viendo, está observando lo que este siervo les está diciendo. Y observa tu corazón, tu mente. Dios está aquí, hermano. No son palabras disparadas al aire. Son palabras reales. ¿Cómo le he pedido al Señor que en alguna manera se pudiera mostrar? Que es casi imposible, porque ni a Moisés se lo concedió. Un rayo, una explosión, pero que sin toque a nadie. Algo que sucediera para que mostrara su poder. Como yo alguna vez quisiera una cosa así, pero Dios está en espíritu y en verdad. Y es por la fe que nosotros creemos esto. No es porque Él va a hacer aquí papá charán y va a aparecer algo. No es un mago ilusionista, sino es por la fe. Dice que regresó gritando y glorificando a Dios porque fue sanado. Vamos a gritar, hermano, cuando seamos sanados vamos a gritar. Vamos a darle la gloria a Dios porque Él es grande, grande en todas las maneras. Dice,
y se postró en tierra a sus pies. Eso se aventó completamente en la tierra a los pies de Jesús. Dice, ¿cómo? Dándole gracias. Y dice esto, oiga la palabra, y este era samaritano, no era cristiano. De los 10, y vamos a aplicarlo al presente, de los 10 cristianos que fueron sanados, solo aquel que no era cristiano regresó a darle las gracias a Jesús. ¿Ah? Por eso es necesario que cuando Dios nos concede algo, tenemos que dar testimonio y tenemos que darle las gracias. No se quede sin el testimonio y sin las gracias. No le vaya a suceder lo de la mujer adúltera que le dicen, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, no sea que otra cosa peor te vengan. Tenemos que ser agradecidos, mis hermanos. Pero tiene aquí, dice, dándole gracias, y este era samaritano. Samaritanos y judíos no se llevan por un pleito. Se considera que los judíos, la parte de Judea, ellos son los originales, hijos de Dios. Mas estos están fuera de la cobertura de Dios porque ellos se descompusieron, ellos empezaron a traer ídolos, dioses y todas esas cosas. Pero de los 10 personas, 9 que eran judíos, que deberían de estar muy agradecidos, ninguno volvió, más el que no era judío, el que era samaritano, porque hace hincapié, y este no era cristiano. Hay gente que se queda, Dios le hace un favor y se queda con el testimonio. No quiere venir, ay, porque me da pena, pues no sea que otra cosa peor te suceda. Siempre demos testimonio y démosle gracias a Dios. Porque este era samaritano y dice el Señor Jesús en el 17. Y respondiendo Jesús les dijo, que no son 10 los que fueron limpiados. Y los otros 9, dice, lo está leyendo en el 17. Y los otros 9, ¿dónde están? Pues se fueron para la playa. Se fueron a una fiesta. Ahora ya me siento bien, vamos a bailar, dice el hermanos. Ahora ya no tengo esa enfermedad, porque cuando uno la salud le vuelve, hermano, le agarran tantas energías que quiere hacer un montón de cosas. Pero hágalo bueno. No se vaya para el puerto y regrese bolo. A celebrar que ya está bueno, va a ir al puerto a chupar. Dice. No, hermano, dice, no son 10 los que fueron limpiados, y los otros 9, ¿dónde están? Dice en el 18, no hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero, este que es enemigo de los judíos, este samaritano, este que no es cristiano, fue el único que regresó. Y sabe, le dijo al samaritano el Señor Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire, mejor el samaritano fue salvo y no los 9 que fueron sanados, porque una cosa es ser sanado y otra cosa es ser sanado y ser salvo. Quiero terminar con esto. El Señor Jesús le dijo esto a algunas personas nada más. Allá en Mateo 9:22, a la mujer del flujo de sangre le dijo, pero Jesús volviéndose y mirándole le dijo, ten ánimo, hijo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquel momento. La sanidad iba acompañada con salvación por la fe que tuvo. Allá en Marcos 10:52 dice el ciego Bartimeo, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y por último, Lucas 7:50, la mujer adúltera.
Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. No solo lleva el contexto de sanidad, sino también la sanidad espiritual y la reafirmación de que hemos sido salvos. Es un Dios de misericordia. ¿Cuál es el mensaje? Aprendamos, hermanos, a acercarnos a Dios. 3 elementos: fe, humildad y agradecimiento, y verá cómo Dios hará, cómo Dios bendecirá. Porque estos son mensajes, hermanos, no al aire, tienen un contenido para nuestra alma. Que entendamos cómo es la interrelación entre nosotros y el Señor. Dios, hermanos, y se lo voy a decir, tiene grandes cosas para nosotros. Dios tiene guardadas cosas para sus hijos, las cuales pueden ser abiertas estas cosas a través de cómo la palabra nos va indicando. Yo lo que quiero, hermano, el propósito es aprender a conocer a Dios, aprender a interrelacionarse con Dios, y Él va viendo cómo, yo quisiera que sienta cómo es que esa interactuación con Dios, usted tiene esa plática con Dios, al ratito Dios contesta, y así usted va actuando. Quiero preguntarle, ¿lo cree, hermano? Entonces utilicemos eso, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere traerte bendición, Dios quiere traerte sanación, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos,